Cambio radicalmente de tema. Voy a hablar con una querida amiga, politóloga, que es Gabriela Vargas, que tiene un tema interesante para todos. No es privativo de nadie, es un derecho humano y es la libertad de expresión, y hace un balance muy interesante de lo que ha pasado a lo largo de este año, no solo en México, sino en el mundo. Gaby, me da mucho gusto saludarte. Muchísimo gusto en saludarte igualmente, querido Edgar, y también a tu auditorio. Cuéntame, ¿cómo ves tú el asunto de la libertad de expresión, que es, como decíamos, un derecho humano, no privativo de nadie, no privativo de la prensa, no privativo de un sector, es un derecho que tenemos todos de comunicarnos, de hablar, de expresar nuestras ideas? ¿Cómo está el tema en el mundo? Pues mira, Edgar, yo quisiera llegar con buenas noticias, pero ya desde México sabemos que ha sido un año pues de los más mortíferos contra la libertad de expresión en nuestro país, porque traemos cifras muy preocupantes de muertes de periodistas a nivel Latinoamérica, mi querido Edgar, y quiero hacer este balance porque nos da perspectiva de qué es lo que está sucediendo con el periodismo en nuestro continente, que es el más gravoso en esta situación. Mira, ya nos está reportando el Comité para la Protección de los Periodistas que este año nada más, ¿sí?, tenemos un incremento en el continente latinoamericano de 163% más de muertes de periodistas en 2022 en relación con 2021. ¿De qué cifras estamos hablando, mi querido Edgar? Que 29 periodistas fueron asesinados en nuestro continente y el Caribe durante 2022. Entonces, este indicador por sí mismo es muy grave. Sí. Porque seguramente el auditorio está muy consciente, todos tus oyentes, de que Latinoamérica se degrada paulatinamente y, como bien lo referías, la libertad de expresión sí es socavado uno de los pilares fundamentales de la democracia, Edgar. Sí, desde luego. Me llama la atención las cifras, 29 en Latinoamérica para 2022. Sí. Así es. Estamos hablando que incluso en Chile, que mira que Chile no había tenido ningún asesinato desde la dictadura de Pinochet, ya hay un asesinato también en Chile. Entonces, uno de los países que digamos que se erigía en los que tenían un mayor crecimiento y fortalecimiento en su sistema de derechos humanos, también ya está sufriendo. Colombia con 2 casos, Honduras 2 casos, Ecuador 1 caso, Guatemala otro, Paraguay 1, y este fenómeno se está extendiendo y nos debe de preocupar, porque nosotros hablábamos de represión a la prensa pues en los años 70, en los años 80 en Latinoamérica, pues por todos los movimientos, ¿verdad?, insurgentes y guerrilleros que existían, pero ahora estamos en otro contexto, Edgar. Sí, es otro tiempo, es otro momento, pero luego lo importante es identificar realmente el fondo de esos asesinatos, porque son asesinatos, que atacan a hombres y a mujeres periodistas por ejercer su profesión, básicamente por comunicar. Y ahí no sé si se han hecho los estudios necesarios o deberían hacerse, que esos periodistas, vamos a identificar un grupo, los 29 que acabas de decir, sobre qué escribían, que es un gran dato. ¿Qué escribían? Hay 10 casos que sí están documentados, que estaban vinculados con su labor informativa, ya sea porque estaban siguiendo actuaciones del crimen organizado o porque estaban siguiendo casos de corrupción del propio gobierno. Y justo ahorita que lo mencionas, porque son los 2 casos más recurrentes por los que tenemos asesinatos de periodistas en Latinoamérica, quiero traer a colación el caso de El Salvador, que es un caso muy reciente y que de alguna manera es símil a lo que vivimos en México este año, del espionaje a periodistas, Edgar. Porque al igual que aquí nos pasó con el caso Guacamaya, aquí también en El Salvador en 2022, este año que concluye, se evidenció que 15 periodistas, es el número más alto de espionaje a periodistas,
fueron espiados con el famoso sistema Pegasus, ¿no? Sí. Que lo crea la compañía israelí NSO Group. Sí. Y que evidentemente los periodistas de El Salvador ya hacen un acto inédito cuando se descubre este espionaje que se hace de los 15 sobre un medio de mucha presencia en su país. Hacen una denuncia por primera vez. A ver, esto es bien importante y lo quiero compartir porque el caso de Pegasus está documentado internacionalmente, sí, Edgar, desde 2017 que hace espionaje, sí, a muchos actores políticos, a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos, y parece que nadie lo detiene, ¿no? Y esta empresa ha dicho abiertamente que solo es contratada por gobiernos. Sí. Sí. Sí, sí. Esto es muy importante, y por eso cito el caso de El Salvador, porque El Salvador dice, este grupo de periodistas, es importante que dejemos el precedente, que ya sea esta empresa o la que sea que venda servicios de espionaje a los gobiernos, tengan un precedente de sanción relevante. ¿Sí? Claro. Porque si no, van a continuar. Tú sabes que el espionaje a los activistas y a los periodistas, ¿sí?, es la antesala de un posible y eventual crimen. Así, ¿sí?, es. Sí. Porque evidentemente lo que se busca al espiar, sobre todo a defensores de derechos humanos y a los periodistas, pues es saber qué información quieren dar a conocer al público, cuáles son sus investigaciones. Estos programas pues los siguen a todos lados a donde van, conocen sus patrones, conocen con quién se relacionan, las investigaciones que hacen, incluso pueden grabar a distancia al propio periodista que esté realizando un trabajo de investigación. En ese sentido, los periodistas de El Salvador crean y este vínculo con juristas de Estados Unidos para hacer esta demanda en Estados Unidos, ya no contra propiamente, porque no saben quién trató en la empresa para que les espiara, sino en el sentido de NSO Group, que demandan que NSO Group, Pegasus, sí, les diga quién contrató, porque el gobierno de El Salvador dice, yo no fui, ¿sí? Sí. Le dicen los periodistas, yo quiero saber quién te contrató para espiarnos, ¿sí? Y no solo quiero eso, quiero que tengas una sanción. Y no solo quiero eso, quiero saber qué información tienes mía, qué información has procesado, y quiero saber que la destruyes. Que, ojo, ese es un derecho de todos aquellos que identificamos que han sido mal utilizados nuestros datos personales, claro, son datos confidenciales. Uh-huh. Sí, no, y que también es sí, el caso de México, Edgar. No, totalmente, abres un tema muy profundo, porque mira, si vamos un poco hacia atrás, la creación de los derechos humanos pues fue prácticamente publicada por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU. El espionaje institucionalizado desde Israel, que lo hace un estado aparte, que se comporta de diferente manera, pero que tiene mucha sociedad y, digamos, mucho amiguismo con Estados Unidos. Entonces, desde arriba debe prohibirse el espionaje a cualquier persona por cualquier profesión. Están invadiendo su intimidad, están invadiendo su vida personal al hacerle espionaje por cualquier motivo. Entonces, permitir o simplemente decir dame la información es de alguna manera permitir que esos sistemas sigan sucediendo. También sabemos que todos los gobiernos en todas las épocas se han espiado de diferentes maneras, pero ya hacerlo institucional, ya vender el sistema a un gobierno para espiar a civiles, eso ya está de verdad muy delicado y debería ser motivo de una reunión en las Naciones Unidas. Por supuesto, porque mira, y otro dato importante, Edgar. Anteriormente el sistema interamericano de derechos humanos y a nivel mundial no concebía que los actores privados fueran de sanción porque pues no eran gobiernos, ¿no? Sí. Sin embargo, ha tenido adaptaciones y adecuaciones muy importantes en donde ya se puede responsabilizar a actores privados.
Claro. Y de estas innovaciones se está valiendo justamente este grupo de periodistas salvadoreños para que no puedan seguir actuando en total impunidad como lo han hecho hasta ahora. Como bien dices, es una empresa que también tiene sus vínculos con gobiernos en particular, y ese espionaje que inicialmente se argumenta es para detectar a grupos de delincuentes y seguir actos de corrupción, pues no ha sido utilizado, o no tenemos conocimiento, ¿verdad?, que haya sido utilizado para que caigan grandes cabezas del crimen organizado, y sí hemos tenido conocimiento de que periodistas y defensores de derechos humanos están siendo espiados por el mismo, como bien refieres. ¿Sí? Entonces, una contratación que los gobiernos la mayoría de las veces argumentan sobre pretexto de resguardar la seguridad de los ciudadanos de la propia delincuencia, pues en realidad se está revirtiendo contra los propios ciudadanos, Edgar. No, totalmente de acuerdo. Déjame hacer una pausa y continuamos platicando. Es más, mira, tengo muchas cosas aquí en el escritorio. Vamos a hacer una pausa, lo dejamos por hoy y lo continuamos mañana. Y seguimos platicando. El tema es fundamental para nuestras vidas, para cualquier ejercicio que haga cualquier persona de la sociedad. No debe ser espiado, y desde luego mucho menos los periodistas. Vamos a hacer una pausa de unas horas y regreso contigo mañana, Gaby. Claro que sí, Edgar, con mucho gusto. Una pausa y volvemos.